Continuamos. Vamos a pasar ahora a la otra división de las plantas que estamos explicando, que son las plantas ya de tipo fanerógamas que presentan semillas. Y aquí vamos a encontrar dos grupos, la división gimnosperma y la división angiosperma. En la división gimnosperma vamos a encontrar plantas que presentan semillas, pero sus semillas están desprotegidas. Estas semillas son conocidas como semillas desnudas, porque no se encuentran dentro de un fruto, como si lo poseen las otras plantas que vamos a ver después, que son las angiospermas. Gimnos significa descubierto, desnudo, desprotegido. Esperma significa semilla, semilla desnuda, semilla desprotegida. Estas plantas presentan unos órganos reproductores que parecen o toman el aspecto de unas piñas, como vemos acá, ¿ya? Estas estructuras que parecen piñas, pero que son órganos reproductores, están formados por unas hojas que se llaman carpelos, pero los carpelos o las hojas de estos órganos reproductores no se unen, no se fusionan, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del pino, que es una planta típica y característica de esta división. En cambio, en una planta que nosotros vemos normalmente afuera, que tiene flores, cuando observamos la flor, vemos como una especie de botellita que se forma, ¿no? Que se llama pistilo, ¿ya? Y que constituye el órgano reproductor femenino de la planta, el pistilo. Pero eso es en la siguiente división, en la división angiosperma. En cambio, estas plantas gimnospermas han desarrollado los carpelos, pero no se han fusionado, no se han unido, ¿ya? Entonces, como no se han unido, sus órganos reproductores tienen los carpelos abiertos, ¿no? Los carpelos son estas hojas que ves acá, ¿ya? Te voy a mostrar. En estas plantas, ¿no? Aquí, mira, veo un órgano reproductor masculino y veo bueno, en este caso las hojas están abiertas, ¿no? Me refiero a estos carpelos de acá, ¿no? Esto es un cono femenino. Esto parece que estuviera cerrado, pero los carpelos no están unidos, están separados, ¿ya? Y adentro están los gametos femeninos, que son las oósferas. En cambio aquí, en este órgano masculino, llamado cono masculino, adentro están los granos de polen. O sea, acá se producen los granos de polen y aquí adentro se producen las oósferas, ¿ya? Entonces, estas plantas no van a formar flores verdaderas, ¿no? Pero aún así, muchos botánicos, ¿no? Mencionan que estas plantas presentan flores o inflorescencias, pero sin pistilo. Pero cuando uno ve la planta y busca la flor, dice, a ver, ¿dónde están los pétalos? ¿Dónde están los sépalos? O sea, no se ve esa estructura, ¿ya? Pero sí se hace la mención de que estas plantas tienen órganos reproductores, ¿no? Formados por carpelos, ¿no? Que no están unidos, o sea, no forman pistilo, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora que se da el proceso de fecundación, ¿no? Las semillas van a estar expuestas, ¿no? Expuestas a nivel de los carpelos, ¿no? Del cono femenino, ¿ya? El grupo más representativo de estas plantas son las coníferas, porque justamente sus órganos reproductores tienen la forma de un cono, que son estos de acá. Hay diferentes formas de conos que podemos observar. Voy a agrandar esto de aquí para ver el ciclo reproductor de esta planta. Por ejemplo, este es un pino, ¿no? Esta es la fase esporofítica del pino, ¿no? Y la fase gametofítica es esta, la formación de los conos. En este caso, este pino tiene en el mismo árbol conos femeninos y conos masculinos. Pueden estar las plantas separadas y pueden haber plantas con conos masculinos o plantas con conos femeninos.
o como este caso, los conos masculinos y femeninos están en la misma planta, ¿no? Separados en diferentes hojas. Aquí el cono femenino, ¿no? Contiene pues unas estructuras internas que son sus carpelos o sus escamitas, donde se van a formar por el proceso de macrosporogénesis, se va a formar pues el gametofito femenino, ¿no? Que va a albergar a las células sexuales femeninas. El gametofito femenino se llama el arquegonio, y adentro del arquegonio se van a formar pues las oósferas, que son estas de aquí, ¿ya? Estas celulitas de amarillo. En cambio, en el cono masculino se va a formar el polen, ¿ya? Y el polen, ¿no? Va a salir y va a ser, digamos, dispersado por el viento, porque el grano de polen tiene esta forma, como especie de dos alitas, y adentro pues van a estar las células encargadas de la fecundación, que son los anterozoides, ¿no? Y un anterozoide va a fecundar a una ósfera y se va a formar el embrión y luego las capitas de su semilla, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se da el ciclo de vida del pino, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy observando un cono masculino y un cono femenino por separados. Entonces, del cono masculino va a salir el grano de polen, que es el gametofito masculino, y adentro se van a formar los anterozoides. Y del cono femenino, ¿no? Va a salir o se va a formar el arquegonio, donde se van a producir las oósferas. Entonces, la oósfera haploide va a ser fecundada por un anterozoide del grano de polen y se va a formar la semillita. Otro anterozoide fecunda a otra oósfera, se forma otra semillita. Y estas semillitas, ¿no? Van a formarse aquí, en el mismo cono. ¿Por qué? Porque este cono, ¿no? Que está ahí, va a recibir a los granos de polen. Los granos de polen van a llegar acá y ahí se da la fecundación. Entonces las semillas van a quedar expuestas en esos conos femeninos, ¿de acuerdo? Ahí van a quedar expuestas las semillas. Por eso estas plantas se llaman gimnospermas, ¿ya? Muy bien. Pues ahí también estoy viendo la alternancia de generaciones. Ahora, dentro de la división angiosperma, voy a encontrar plantas cuyas semillas se desarrollan dentro de un fruto. Por eso se llaman angiosperma, que significa semilla protegida. Además, van a presentar flores con pistilo, es decir, sus hojas carpelares o sus carpelos se van a unir y van a formar una estructura que es el pistilo, ¿de acuerdo? Dentro de la flor. Aquí vamos a encontrar dos tipos de plantas angiospermas. Uno son la clase monocotiledonia y otra es la clase dicotiledonia. Aquí en este cuadro veo las diferencias más resaltantes que hay entre las monocotiledonias y entre las dicotiledonias. Una de las diferencias bien conocidas entre ambas plantas viene a ser la semilla. En el embrión de la semilla, ya voy a encontrar en las plantas monocotiledonias un solo cotiledón y en las dicotiledonias dos cotiledones. De ahí el nombre de monocotiledonias y dicotiledonias. Pero ¿qué cosa es el cotiledón? El cotiledón es una hoja embrionaria que almacena alimento dentro de la semilla y crece de una manera tal, ¿no? Donde todo ese alimento va a ir al embrioncito, que es este de acá. Entonces, el embriocito que desarrolla dentro de la semilla coge ese alimento, así como nosotros estamos dentro de nuestra placenta cuando somos bebitos. Igual, esta semillita adentro tiene un embrión que se alimenta o saca alimento del cotiledón que almacena el alimento. Entonces, en el caso, por ejemplo, del maíz, aquí, el maíz es una planta monocotiledonia que tiene en su semilla una sola hoja embrionaria,
que alimenta al embrión, que es el cotiledón. En cambio, en el caso del frijol, por ejemplo, el frijol tiene dos cotiledones, dos hojas embrionarias que alimentan al embrión, ¿ya? Después también hay otras diferencias en cuanto a las plantas mono y dicotiledóneas. ¿Cuáles serían las otras diferencias, como vemos acá? Por ejemplo, las hojas de las plantas monocotiledóneas suelen tener nervaduras que corren paralelas unas a otras, ¿no? Nervaduras paralelas. Por ejemplo, los pastos, ¿no? Los pastos tienen esa característica de tener nervaduras paralelas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en las dicotiledóneas, como vemos por acá, ¿no? Las hojas presentan nervaduras ramificadas, ¿no? Nervaduras ramificadas. La otra diferencia es que cuando hacemos el corte transversal de un tallo de una monocotiledónea y lo enfocamos al microscopio, vamos a ver que los haces vasculares, o sea, el tejido conductor, xilema y floema que ya estudiaste antes, se dispersa de una manera tal que parece un pudín de pasas, ¿no? Al azar, en desorden, ¿no? Desorganizado. Pero cuando corto el tallo de una dicotiledónea y lo enfoco al microscopio, observo que los haces vasculares se disponen uno a continuación de otro, formando anillos, ¿ya? Eso se llama disposición radial, ¿ya? Xilema adentro, floema afuera, xilema adentro, floema afuera. La otra diferencia es en cuanto a las flores, ¿ya? Los pétalos de las flores que se encuentran presentes en las monocotiledóneas se agrupan de a 3 o múltiplos de 3. Por eso a estas flores se les llama flores trímeras, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, no sé si has visto los tulipanes o de repente has visto los lirios, las azucenas, ¿no? En ese tipo de plantas hay ese tipo de flores, ¿no? ¿Ya? Y en las dicotiledóneas, las piezas florales, o sea, los pétalos, normalmente se agrupan de a 4 o 5, o múltiplo de 4 o múltiplo de 5, ¿no? Como es el caso, bueno, de las rosas, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Y otra diferencia está en el grano de polen. El grano de polen de las monocotiledóneas suele tener un poro y el grano de polen de las dicotiledóneas suele tener 2 o más de 2 poros, ¿ya? Aquí tenemos algunas plantas que son mono y dicotiledóneas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las orquídeas son monocotiledóneas, ¿no? El plátano también, ¿no? Los pastos también son monocotiledóneas, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. Y este es el ciclo biológico de una planta angiosperma, una planta con flores verdaderas, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito más. La flor presenta las siguientes partes. Hay un tallito que se llama el pedúnculo floral, que sostiene las hojas de la flor, y las hojas de la flor se llaman verticilos florales. Voy a agrandarlo un poquito más. Acá está. Estas hojitas verdecitas que ves aquí se llaman sépalos y el conjunto de sépalos se llama cáliz, ¿ya? Estas hojitas que vemos aquí de colores, que son bien llamativas y que son las que le dan esa belleza a las flores, son justamente los pétalos, ¿no? Y al conjunto de pétalos se le llama corola, ¿no? Los sépalos juntos, ¿no? Se le dice, bueno, en este caso, al conjunto de sépalos y pétalos unidos se le llama perianto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero al conjunto de sépalos propiamente dicho se le dice cáliz, que es el primer verticilo floral. En cambio, al conjunto de pétalos se le llama corola,
que viene a ser el segundo verticilo floral. Ahora tú te preguntarás, ¿y cuál es el tercer verticilo floral y el cuarto verticilo floral? Porque son 4 verticilos florales. El tercer verticilo floral está formado por estas hojas, ¿no?, reproductoras masculinas, ¿ya?, que se llaman los estambres. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 estambres. Al conjunto de estambres se le dice androceo, ¿de acuerdo? Y el cuarto verticilo está formado por el gineceo. El gineceo es la parte femenina de la flor, que está formada por varios pistilos. Y el pistilo es este. Esa es la botellita que te decía, mira. Este es el pistilo. Y el pistilo está formado de hojas llamadas carpelos. Es decir, la unión de varios carpelos te da esta botellita que se llama pistilo. Pero hay flores que tienen un pistilo y hay flores que tienen más pistilos. Al conjunto de pistilos se le dice gineceo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy sacando un estambre y en la parte de arriba del estambre estoy viendo una parte, un órgano que se puede considerar como la gónada masculina de la flor, que viene a ser la antera, ¿de acuerdo? Y aquí dentro de la antera se van a formar los granos de polen. Y dentro de cada grano de polen se van a formar los gametos masculinos, que se conocen con el nombre de anterozoides. Eso ya lo hemos visto antes en el tema de reproducción, ¿no? Por un proceso de microsporogénesis, ¿no?, se van a formar los anterozoides dentro de cada grano de polen. Cada grano de polen tiene una célula del tubo que va a formar el tubo polínico y una célula generadora o generatriz que va a formar los 2 anterozoides o células espermáticas que le llaman, ¿ya? Eso se da ahí. Ahora, si yo saco el pistilo, abajo del pistilo, en esta parte de aquí, donde tú ves que es una parte bien abombachada, ¿no?, o la parte más desarrollada, aquí voy a encontrar una zona que se llama el ovario. Todo esto es el ovario, todo esto de acá. El ovario es como la gónada femenina, igual que en las mujeres. Dentro del ovario voy a encontrar un saco, ¿ya? ¿Ok? Bueno, acá han dibujado como 6. Voy a encontrar un saco que se llama el saco embrionario, ¿de acuerdo? Pero antes del saco embrionario hay otro saco que se llama rudimento seminal y muchos le dicen óvulo, ¿ya? En el ejemplo de aquí, esto de acá sería el ovario y estas bolsitas que están acá serían los óvulos o los rudimentos seminales. Y dentro de cada una de estas bolsitas voy a encontrar el saco embrionario, ¿ya? Dentro de ese saco embrionario se van a formar 8 núcleos sexuales. 8 núcleos sexuales, ¿ya? Y esos 8 núcleos sexuales son, por ejemplo, estos de aquí, ¿no? La oósfera, que aquí le han puesto óvulo, no se da el nombre de óvulo a la oósfera, se le llama oósfera o ovocélula. Vamos a encontrar 2 núcleos llamados sinérgidas, 2 núcleos polares, eso sí está correcto, y 3 núcleos que se llaman antípodas. De los 8 núcleos que hay acá, ¿ya?, las antípodas desaparecen, las sinérgidas también, y nos quedamos con la oósfera y los 2 núcleos polares, dentro de este saco que se llama saco embrionario. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando el grano de polen llega por acá y se posa encima del pistilo, a la parte que está de arriba del pistilo se le llama estigma, ¿no? Entonces, el grano de polen tiene una capa que se sumerge adentro del pistilo y forma un tubito que va recorriendo todo el pistilo hasta llegar al ovario. Ese tubo, que lo vemos aquí más largo, se llama el tubo polínico. Y juntamente hace contacto ¿con quién? Hace contacto con el
rudimento seminal y adentro con el saco embrionario. Tú dirás, ¿y para qué se forma este tubito? Este tubito, este tubo polínico, se forma para que por allí puedan circular los anterozoides que vienen del grano de polen. El grano de polen no se va a meter acá. El grano de polen es como un saco, ¿no? Un saco celular que se pega a la estigma del pistilo y de ahí recién las capas del grano de polen se meten adentro y forman un tubito que es el tubo polínico. Entonces por ahí van a entrar los anterozoides, que son más chiquitas, que son las células masculinas. Esos núcleos sexuales masculinos van a llegar hasta acá, ¿no? ¿De acuerdo? Al llegar acá, ¿no? Un anterozoide va a fecundar a una oósfera del saco embrionario. Ahí hay una fecundación. Y después el otro anterozoide, porque son dos nada más, va a fecundar a los núcleos polares, o sea, se va a unir con los núcleos polares. ¿Ya? Por esta razón, entonces, si me permites enfocarte esto, un anterozoide o núcleo espermático se une a la oósfera, ¿de acuerdo? Y se forma el cigoto, que es la futura plantita, o sea, el embrión de la semilla. Y el segundo núcleo espermático o el otro anterozoide, que es lo mismo, se va a unir a los dos núcleos polares que se llaman los núcleos secundarios. Y se va a formar un tejido triploide. ¿Por qué triploide? Porque los núcleos secundarios cada uno es haploide. El núcleo espermático es haploide. Como tengo tres, se forma un tejido triploide que se conoce como el albumen, ¿de acuerdo? ¿Ya? O endospermo. Este endospermo o albumen va a alimentar al embrión de la semilla. Profesor, pero las capas de la semilla, ¿cuáles serían? ¿Cómo se formarán? Usted dice que los dos anterozoides fecundaron a esas células adentro del saco embrionario. Las capas del saco embrionario desaparecen y te quedas con las capas del óvulo. Las capas del óvulo rodean al embrión y al endospermo y se forma la semilla. Esas son las capas de la semilla. Pero esto ha ocurrido dentro del ovario, ¿no es cierto? Entonces las capas del ovario, que son los carpelos, comienzan a rodear a la semilla y se forma el fruto que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces por eso que cuando abres pues una manzana, tienes que cortar la cáscara, llegar a la parte de la pulpa y adentro están las semillas, ¿no es cierto? O cuando abres una naranja también, adentro están las semillas, o una pera, adentro están las semillas, o una papaya, adentro están las semillas, ¿no? Entonces, esas plantas, pues, que tienen fruto han venido de una fecundación, de una doble fecundación, y son plantas angiospermas, porque tienen flores, ¿no? Con pistilo y todo, ¿de acuerdo? Bien, ¿me comprendiste esta parte? Porque aquí hay que explicarlo más detalladamente, ¿no? Pero con los gráficos que tenemos, al menos nos ayudamos un poco, ¿no? Y aquí justamente estamos tratando de explicar, ¿no? La reproducción que se da en estas plantas, ¿ya? Aquí hay otra pregunta, me dicen, ¿por qué se dice que las dicotiledonias a nivel del tallo presentan cambio? Cambium es cambium, ¿ya? Asha, cambium, no es cambio, es cambium vascular, presentan cambium vascular. Y también dice en las monocotiledonias a nivel de la flor, puede ser múltiplo de 2, no, en este caso puede ser múltiplo de 3, ¿no? Son flores, bueno, podría ser dímeras o trímeras, ¿ya? Si es que son trímeras, entonces son 3, los pétalos se agrupan de a 3 o múltiplo de 3, ¿ya? Ahora, esto del cambium también es una característica de las mono y dicotiledonias, ¿no? Las monocotiledonias generalmente son plantas que tienen tallos herbáceos, o sea, tallos que son fáciles de quebrar, tallos verdecitos, así como el apio, por ejemplo, ¿no? Muchas tienen tallos herbáceos, hierbas, ¿no? En cambio, en las dicotiledonias hay variedad también.
pero las dicotiledóneas presentan un crecimiento secundario, un desarrollo secundario, y este desarrollo secundario les permite formar un cambium suberoso, ¿no? Digamos, que da origen a un tejido que es duro y que protege el tallo, ¿no? Un desarrollo secundario, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y también un cambium vascular que va a dar origen al xilema y al floema, ¿no? Entonces, esto se desarrolla en una planta dicotiledónea, un crecimiento secundario. En cambio, en las plantas monocotiledóneas, ¿no? No se da mucho este crecimiento secundario o desarrollo secundario. Por eso que decimos, ¿no? Que en las plantas monocotiledóneas, ¿no? No se da un crecimiento secundario, y en las plantas dicotiledóneas sí se da un crecimiento secundario con la presencia del desarrollo del cambio, ¿no? Del cambio, ¿ya? Bien. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva para avanzar un poquito más rápido, ¿no? Y nos enfocamos en esta parte. Vamos a hablar ahora rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, se nos va el tiempo, acerca de los principales usos de las plantas, ¿no? Estas son, cuando uno habla de los usos de las plantas, también suelen a veces preguntar en el examen para qué sirve esta planta, para qué sirven las otras plantas, ¿no? Bueno, uno de los principales usos que se le da a las plantas es básicamente en la alimentación. Y vamos a hablar al final de esta clase un poquito acerca de la alimentación. Tenemos que recordar en este cuadrito, ya que lo tenemos acá, que uno de los principales usos de las plantas es para alimentarnos. Nosotros nos alimentamos a base de plantas. También consumimos alimentos de origen animal, ¿no? Pero nuestra alimentación básica, desde que vinimos al mundo, desde que llegamos al planeta, ha sido la domesticación de plantas, de hojas, de tallos, de raíces, de frutos y de semillas. El hombre primitivo se alimentaba de plantas y eso es de manera natural, ¿no? Y por eso somos herbívoros. Pero también el hombre primitivo llegó a cazar animales y alimentarse inclusive de la médula de los animales, ¿no? De la carne para sacar las proteínas de los animales. Pero las plantas no tienen nada que envidiar tampoco a las proteínas animales, ¿no? Salvo por la presencia de algunos aminoácidos, ¿no? Pero por esta justa razón, nuestra alimentación no debe dejar de tener los nutrientes necesarios que nosotros encontramos en las plantas y que no encontramos en los animales. Y uno de ellos son las vitaminas, otro de ellos son los minerales y otro de ellos son los antioxidantes, que son muy importantes, ¿ya? Obviamente, las plantas, por el proceso de fotosíntesis, fabrican la molécula orgánica más abundante, que es la glucosa, ¿no? Y la glucosa es un monosacárido, un carbohidrato que va a polimerizarse, va a formar otros carbohidratos más grandes como el almidón, ¿no? Y otros carbohidratos que nosotros vamos a ingerir en nuestra dieta, ¿ok? Ahora, es importante saber también de que los almidones, las vitaminas, las sales minerales, ¿no? Y las proteínas vegetales también se encuentran distribuidas en la planta, ¿no? En diferentes órganos. Y uno de ellos son las raíces, los tallos, ¿no? Sobre todo raíces y tallos y hojas, ¿de acuerdo? Pero eso no quita, ¿no? La propiedad de que muchas plantas también en sus frutos y en sus semillas almacenen también otro tipo de nutrientes que son indispensables para nuestro organismo, como los minerales y las vitaminas. Una de ellas es la vitamina C, por ejemplo. Aquí tenemos una lista de diversas plantas que han sido cultivadas en nuestro país y en nuestra región, ¿no? Sudamericana, ¿no? Por ser o tener la capacidad de adaptarse a los climas, al suelo, al pH del suelo, a la temperatura,
y al ambiente que le ofrece las condiciones necesarias para desarrollar. Aquellas plantas que son consideradas nativas de América son las que desarrollan bajo condiciones estrictas de la región y que no crecen en otro lugar, ¿no? Para crecer en otro lugar tienen que adaptarse a los factores ambientales. Esas son las plantas nativas que nuestros antepasados las han cultivado y las han manejado durante mucho tiempo, ¿no? Nuestros incas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles procedentes de Europa, trajeron una serie de plantas también que se llegaron a desarrollar acá también y a adaptarse al ambiente y también fueron utilizadas. Esas plantas se llaman introducidas, son las que vienen de otros lugares, se adaptan al ambiente de acá y crecen y desarrollan, ¿no? Y aquí tengo una lista, por ejemplo, repartido en los diferentes órganos: raíz, tallo, frutos, semillas, hojas y flores. Por ejemplo, si me hablan de la yuca, si me hablan del camote, ¿no? O me mencionan, por ejemplo, la arracacha, ¿no? Yuca, camote, arracacha, ¿no? Me están hablando de ¿qué? De raíces, órganos de la planta que se consumen en nuestro país, ¿no? En diferentes regiones de Sudamérica y que son ricas, por ejemplo, en almidones, en carbohidratos. Pero si me hablan de beterraga, zanahoria, ¿no? Nabo, ¿no? Estas plantas también son ricas en glúcidos, ¿no? Sobre todo también en vitaminas, minerales, pero son introducidas. El hecho de que sean introducidas o de que sean nativas no significa de que cuál es mejor o no. Simplemente, ¿no? Si son introducidas y han desarrollado, se han adaptado a nuestro ambiente, entonces hay que aprovechar su composición natural química, ¿no? Sin ningún tipo de manipulación genética ni nada, las plantas conservan sus propiedades, ¿no? Nutricionales. Cuando ya comienzo a manipular genéticamente la planta, ¿no? Introduciendo genes en otra, puedo alterar también sus propiedades naturales de la misma planta. Por eso que con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto a los tallos, por ejemplo, cuando consumo una papa, un oyuco, una maca, una oca, por ejemplo, ¿no? Un chuño, estoy consumiendo pues tallo nativo, ¿no? ¿Ok? Incluyendo también la maca, ¿no? Que para muchos es considerado una raíz, todavía está, me parece que en debate, pero acá la estamos colocando como un tallo, ¿no? Un tallo nativo, la maca, ¿no? Y este tipo de tallos también pues son ricos en carbohidratos, ¿no? ¿Ya? Bueno, y otros tallos pues como la caña de azúcar, del cual se extrae justamente el azúcar que nosotros utilizamos para endulzar nuestras bebidas, ¿no? La sacarosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el consumo excesivo de azúcar que nosotros consumimos a diario, porque el azúcar que se extrae de la caña de azúcar está industrializado, ¿no? No es un azúcar natural de la misma caña que tú consumes, sino es industrializado y tiene conservantes y una serie de sustancias que cuando se consume en exceso hace daño. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo de quitarle calcio al hueso es justamente el azúcar. El exceso de azúcar daña el organismo, ¿no? Y mantiene o acidifica la sangre. Y cuando una sangre está acidificada, ¿no? Es muy probable que la persona suela tener enfermedades, pues, a causa de virus, bacterias, hongos, inclusive cancerígenas más adelante, ¿no? Eso ya está demostrado científicamente, hablando, ¿no? De que el exceso de azúcar o los carbohidratos, ¿no? Son perjudiciales para la salud cuando se consumen en exceso. Muchos de ellos se pueden transformar en grasas también y acidifican el organismo o la sangre, ¿no? El pH de la sangre es normalmente un valor ligeramente alcalino entre 7,35 y 7,45, pero cuando se va acidificando, ¿no? Se genera un ambiente celular, ¿no? Propicio para que el sistema inmune decaiga y nos invadan los gérmenes, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, etc.
Por eso que es importante la alimentación balanceada, ¿ya? Bueno, y también por ahí mencionamos rápidamente algunos frutos, ¿no? Como bueno, en este caso los frutos nativos, como la tuna, ¿no? Que también tiene un valor nutricional muy alto, y en medicina también, la palta, ¿no? La chirimoya, la caigua, ¿no? Y otros frutos introducidos como el melón, las aceitunas, ¿no? Que también son muy nutritivos, ¿no? Tienen muchos minerales y vitaminas y antioxidantes también. Luego tenemos las semillas, ¿no? Como el frijol, ¿no? El maíz, la quinoa y la kiwicha son muy importantes porque son semillas que ya se han manejado durante muchos años y se ha demostrado que no son las principales fuentes energéticas de nuestra salud, ¿no? Desde pequeños, desde niños, si nos alimentamos con esto, vamos a tener una gran resistencia a las enfermedades, porque también está demostrado que elevan el sistema inmunológico y son muy buenas para el consumo, ¿no? Igualmente la soya, ¿no? La avena, la cebada, que son semillas introducidas, también se utilizan en nuestra alimentación, igual que la lenteja, ¿no? Ricas en hierro. La soya es rica en proteínas, inclusive la soya se puede tomar como leche, ¿no? Como leche, una opción para las personas que son intolerantes a la lactosa, y una buena opción para poder ir dejando de lado las leches normales que nos venden en la calle, como la leche de tarro o la leche de caja, que es muy industrializada y tiene un alto contenido de grasas, ¿no? Y puede generar alergias también. En cambio, la leche natural de soya, almendras, se puede utilizar, por ejemplo, para una alternativa del consumo de leche, y rica en proteínas también, ¿no? Y después, pues, tenemos las hojas y las flores, ¿no? Que también se utilizan para el consumo diario. Bien, entonces ese es el uso de las plantas en el aspecto alimenticio. Bueno, y ni qué decir, pues, del uso medicinal de las plantas, ¿no? Los conceptos modernos acerca de las plantas curativas empezaron, bueno, en otros países, en Europa, y desde entonces ha sido, pues, un progreso muy, muy lento. Pero actualmente hay un resurgimiento muy interesado, sobre todo por las personas que vienen del extranjero. Esto es a veces el colmo, ¿no? O sea, nosotros siendo peruanos, por ejemplo, no valoramos nuestra flora, nuestra riqueza en plantas que tenemos, y a veces, bueno, el Estado no apoya mucho la investigación en este sentido, pero sí tenemos una fuente de recursos naturales botánicos muy ricos en plantas medicinales. Por eso muchos científicos vienen a Perú a investigar sobre las plantas medicinales, ¿no? Y el valor que tienen nuestras plantas medicinales está justamente en los principios activos. Una planta medicinal es aquella, ¿no?, que presenta principios activos que se pueden utilizar para mejorar la salud, para prevenir enfermedades y, sobre todo, mira, para prevenir enfermedades, ¿no?, y elevar la calidad de vida de la población. Si la población supiera de que existen diversas plantas medicinales que pueden hasta curar enfermedades a tiempo y pueden prevenir enfermedades, entonces, pues, las industrias farmacéuticas poderosas caerían, ¿no?, en cuanto a la venta de medicamentos. Ya no habría mucha gente en los hospitales, ¿no?, consumiendo tantas medicinas químicas, ¿no?, y muriendo en los hospitales por esto, ¿no? Las plantas medicinales son una buena opción, ¿no? Y son aspectos que se tienen que manejar justo junto con la medicina a la par, ¿no? Y no utilizar demasiados medicamentos químicos, que más es lo que dañan el hígado, el riñón, ¿no?, los órganos más importantes del cuerpo que otras cosas, ¿no? Por esa razón se hace uso de las plantas medicinales, ¿no? Existen diversos principios activos, como los aceites esenciales, las gomas, las resinas, los mucílagos, los alcaloides, los glúcidos, ¿no?, donde, pues, muchas de estas tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, tenemos
plantas como la manzanilla, que tiene un efecto relajante al sistema nervioso, ¿no? Tenemos también plantas cicatrizantes como la sábila, que también se usa inclusive para la cicatrización de las heridas, junto con la sangre de grado, por ejemplo, ¿no? El confrei, la col, ¿no? La sábila. También tenemos plantas que funcionan como antiinflamatorias, ¿no? El llantén y también como desinfectantes, ¿no? El llantén, la verbena. Otras que regulan la presión, ¿no? Por ejemplo, las que bajan la presión, ¿no? Son hipotensoras, ¿no? O en el caso, por ejemplo, del ajo, el ajo es muy utilizado para regular la presión, ¿no? Baja la presión, un poco la presión. El maíz morado, la maracuyá, el perejil, son plantas que se usan con un efecto hipotensor para bajar la presión. Y el quión sería lo contrario, una planta que regula la presión o que normaliza la presión arterial, ¿no? Y que eleva ligeramente la presión, ¿no? Que también es importante porque también eleva el sistema inmunológico. Otras que tienen un efecto litolítico, es decir, pueden disolver cálculos, ¿no? Cálculos que son acumulaciones de sales minerales en algunos órganos, ¿no? Como el riñón, por ejemplo, cálculos renales. Tenemos ahí la chancapiedra, ¿no? O el uso, por ejemplo, de la cáscara de papa, ¿no? Los frutos de tuna, las fresas, la uva, ¿no? También se puede utilizar para disolver los cálculos, inclusive renales o de la vesícula, ¿ya? Y otras que tienen un efecto muy maravilloso en cuanto a la precaución o prevención del cáncer, como son los antioxidantes y las plantas antimutagénicas, ¿no? Que protegen a la gente del cáncer, por ejemplo, ¿no? Es muy recomendable el consumo de la uña de gato, de muchas familias de plantas, como por ejemplo las familias brasicáceas, ¿no? Que tienen propiedades antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, entre ellas está la col, el brócoli, la coliflor, el nabo también, los rabanitos, y ni qué decir de la maca también, ¿no es cierto? Tienen efectos antioxidantes, ¿no? Muy bien, estas son las plantas medicinales. Bueno, y las otras aplicaciones también las conocemos, ¿no? A nivel industrial, por ejemplo, muchas plantas se usan, sobre todo su madera, para poder fabricar embarcaciones, ¿no? Para poder fabricar, o como leña también, ¿no? Muchas plantas utilizan, o muchas personas utilizan la madera de los árboles para la fabricación de muebles, que ya conocemos, ¿no? Y por eso justamente también muchas de ellas se encuentran a veces en peligro de extinción o en amenaza, ¿no? Como el caso del cedro, por ejemplo, ¿no? Es una planta que está en una situación ya no tan vulnerable, sino ya en vía de extinción por la tala que se hace de estas plantas a nivel de la selva, ¿no? Y dentro de las plantas de uso industrial o artesanal, ¿no? Están las monocotiledóneas y dicotiledóneas, ¿no? Por ejemplo, las palmeras, ¿no? Las hojas de las palmeras se usan para fabricar cestos, canastas, ¿no? O embarcaciones para la navegación. El fruto del árbol de cocodero, por ejemplo, se usa para la fabricación inclusive de botones, para fabricar jabones, ¿no? Del aceite de la semilla se fabrican pues esos jabones, ¿no? Las fibras del cocotero se usan para fabricar sogas, por ejemplo, ¿no? Y ni qué decir de la totora y los juncos, ¿no? Que son plantas cuyas hojas son muy fibrosas, se usan para la fabricación de canastas, canoas, esteras también. Y las plantas como el ágave, sus hojas son carnosas, y sus hojas como son carnosas se llaman pencas, ¿no? Y cuando están secas se usan para hacer hilos fuertes que se llaman cabullas o sogas, ¿no? Y también tenemos el algodonero, ¿no? Que es muy importante en la industria textil, y el girasol para la fabricación de aceites, ¿no? Entonces tenemos varias aplicaciones de las plantas.
Y aquí tenemos algunas especies amenazadas que se encuentran en peligro de extinción. Como ya habíamos mencionado, una de ellas es el cedro, otra es el mangle, ¿no? Otra es la uña de gato, ¿ya? Otras son, bueno, una también que está en peligro de extinción es la puya raimondi, ¿no? La quina, el árbol de la quina, ¿no? Otras son la lupuna, el guarango, las orquídeas, la flor de Mancaes. En la costa norte está algunas plantas en peligro de extinción como el algarrobo, el guayacán, el hualtaco, y en la selva no solamente el cedro, sino la caoba, por ejemplo, y el tornillo, ¿no? Que están pues en una situación vulnerable también. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito, ya nos gana mucho, no tengo mucho tiempo, pero vamos a hablar un poquito acerca de la seguridad alimentaria. Esto es bien sencillo, ¿no? Y creo que es muy fácil de comprender para todos. La seguridad alimentaria se refiere, bueno, seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Se refiere básicamente a la capacidad que tiene un país para poder producir alimentos que se consumen dentro del país, y también la capacidad de solvencia que tenga la población para acceder a estos alimentos. De nada sirve que haya alimentos y que la población no pueda acceder a los alimentos, ¿no? ¿Y por qué la población tiene que acceder? Tiene que acceder porque es un derecho, ¿no? El derecho humano de la alimentación, ¿no? La disponibilidad de las personas para acceder a los alimentos nutritivos, ¿no? De manera permanente y aprovecharlos para mantener una vida sana, todo eso tiene que ver con la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Y esto ya viene años atrás, desde la década del 70, de los 80, de los 90, ¿no? Se llegó a la conclusión de que pues se tiene que incentivar este tipo de derecho a los seres humanos, que es el derecho a la alimentación y a la buena nutrición, ¿no? A partir del 2012, mediante decreto supremo, esta seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Se tocó como un tema de interés nacional y un tema de necesidad pública, ¿no? Y por eso se estableció estos 4 pilares, ¿no? De la seguridad alimentaria y nutricional. Uno de ellos es la disponibilidad de alimentos, ¿no? Que se refiere a la disponibilidad de los alimentos a nivel local o a nivel nacional. Y aquí se tiene en cuenta la producción, las importaciones, el almacenamiento, ¿no? Y obviamente, pues, la disponibilidad es el componente de mayor relevancia, porque ¿qué cosa debe garantizar? La disponibilidad debe garantizar la provisión suficiente, ¿no? De alimentos y la provisión diversificada de alimentos. Alimentos que sean sanos, nutritivos y accesibles a la población. ¿Y esto depende de qué? De una política de manejo eficiente de los recursos naturales. Mejoras en el campo, ¿no? Y uso de tecnologías para la comercialización de los productos también, porque nosotros comercializamos productos también al extranjero, ¿no? Exportamos también. El otro es el acceso, ¿no? El acceso a los alimentos. Se refiere al acceso y control sobre los medios de producción, la tierra, el agua, la tecnología, el conocimiento, ¿no? Justamente la falta de acceso y control es una de las causas de que muchos alimentos no lleguen a la gente. Es decir, esto se llama inseguridad alimentaria. Por ejemplo, una región o un país puede contar con suficiente cantidad de alimentos para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Pero si los ingresos de los habitantes, o sea, los sueldos, son ínfimos, no podrán acceder a estos alimentos. Y eso es lo que está pasando actualmente. Ya la pobreza la tenemos hace años, pero ahorita mucha gente no puede acceder a los alimentos porque están caros, ¿no? Y tienen que conformarse con otro tipo de alimentación, ¿no? Y esto sobre todo vuelve vulnerable a los niños, a los ancianos, a las madres gestantes y todo eso. Bien, bueno, ya nos ha ganado un poco el tiempo.
Y el otro concepto es lo que es la utilización y aprovechamiento de los alimentos, ¿no? Y el otro concepto viene a ser el consumo y estabilidad de los alimentos, ¿no? El consumo y estabilidad de los alimentos se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria, ¿no? Que es transitorio, ¿no? De carácter cíclico o estacional, ¿no? Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona debe tener acceso a los alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos, ¿no? A consecuencia de la crisis repentina. Por ejemplo, un problema climático, ¿no? O un acontecimiento de inseguridad alimentaria, ¿no? La estabilidad de la disponibilidad de alimentos, ¿no? Hace que se determine la posibilidad de que cada persona pueda acceder a una nutrición diaria y balanceada. Muy bien, muchachos, entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy. Te voy a dictar rápidamente las claves, por favor, ¿ya? Solamente es un minuto. La primera pregunta va a ser la respuesta, la letra A. La primera es la A. La número 2, la respuesta es la B de beso. La 3 es la A. La 4, la clave sería la B de beso. La 5